propósito de la norma ISO es establecer un medio uniforme para la representación e identificación de instrumentos y dispositivos que son utilizados para medir, controlar y son representados en esquemas de gráficos y símbolos. Las aplicaciones de las industrias. La norma ISO es adecuada en procesos químicos, generación de energía, petróleo, refinación de materiales y otras industrias que tienen un procedimiento discontinuo o continuo. De la instrumentación se clasifica en instrumentación primaria, secundaria, auxiliar y asignada y accesoria para medir. La norma ISO se clasifica en instrumentación primaria, secundaria, auxiliar y accesoria para asignar. La instrumentación primaria consiste en medir, controlar dispositivos, hardware, funciones inherentes con funciones de software que incluyen pero no están delimitadas a transmisores, registradores y válvulas de control, entre otras. La instrumentación secundaria sirve también para medir, controlar dispositivos hardware que incluyen pero no están delimitadas a manómetros, a termómetros y reguladores de presión. La instrumentación auxiliar son dispositivos y hardware que controlan, calculan y monitorean y que incluyen pero no están delimitadas a medidores de purga y que son usadas para el funcionamiento eficiente de la instrumentación primaria y secundaria. Instrumentación accesoria consiste en dispositivos y hardware que no controlan ni calculan, pero que son necesarios para el funcionamiento del sistema de vigilancia, del sistema de control y sistema de medición. Dentro de las normas ISA tenemos ciertas definiciones, como es la definición de accesible. Accesible viene a ser lo que es una característica de un dispositivo o una función que le permite ser vista o operada por un operador, como a realizar operaciones de cambio o el encendido y el apagado. La alarma. La alarma viene a ser un dispositivo que tiene como función darnos a conocer a nosotros de manera audible o visible cuando una variable de proceso no está dentro de los parámetros establecidos, si la variable ha cambiado positivamente o negativamente. Además tenemos el globo o burbuja que sirve para denotar y dar a conocer el propósito o la función de un instrumento o dispositivo. Sistema básico de control de procesos. Instrumentación y sistemas instalados para monitorear y controlar las operaciones normales de producción, usando, pero sin limitarse, a combinaciones de monitores y controladores neumáticos y electrónicos de un solo bucle. Un sistema básico de control de procesos es necesario para operar en una planta o proceso. Controlador. Un dispositivo que tiene una salida que varía para regular una variable controlada de una manera especificada, que puede ser un instrumento analógico o digital autónomo. Válvula de control. La designación válvula de control manual se limitará a las válvulas de accionamiento manual que, cuando el estrangulamiento del proceso requiere identificación como instrumento o dispositivo de control. Convertidor. Dispositivo que recibe información como una forma de señal de instrumento y transmite una señal de salida como otra forma. Un instrumento que cambia la salida de un sensor a una señal estándar está debidamente designada como un transmisor, mas no como un convertidor. Típicamente, un elemento de temperatura designada por la letra TE se conecta a un transmisor designada por la letra TT y no a un convertidor designada por la letra TY. Tenemos también detector, un dispositivo que se utiliza para detectar la presencia de algo, como gases inflamables o gases tóxicos. Interruptor. Es un dispositivo que conecta, desconecta, selecciona o transfiere uno o más circuitos y no está designado como controlador o como un relé o una válvula de control. Transductor. Puede ser un elemento primario como un transmisor, un relé, un convertidor u otro dispositivo. Su función es recibir información en forma de una o más magnitudes físicas, las modifica la información o su forma, o ambas si es necesario, y produce una señal de salida resultante. Para saber el significado de las letras y las siglas,
Vamos a continuar explicando la tabla 4.1, en donde vamos a tener el significado de las diferentes letras. Tenemos, por ejemplo, la letra A, que si la vamos a encontrar en la primera columna, va a significar análisis. Si la vamos a encontrar en las siguientes columnas, esa puede significar alarma. L y C 2A, en donde va a significar indicador controlador de nivel. El 2 va a significar el número de lazo y la letra A final va a significar la diferencia entre uno o dos instrumentos que se encuentran en el mismo lazo de control. El cuadro de las burbujas, en donde tenemos 4 tipos. El primer tipo va a ser el círculo dentro de un cuadrado, que significa localización primaria. La segunda columna tenemos el rombo dentro de un cuadrado, que significa la localización auxiliar. La tercera columna tenemos el hexágono, el cual va a significar el computador. Y la cuarta fila, que está el círculo solo, sería la instrumentación directa. Estas se clasifican según la línea horizontal que tengan. Cuando no tiene ninguna línea, quiere decir que está situado en el campo. Cuando tiene una sola línea, que es continua, va a significar que está ubicado en la parte delantera del panel de control. Cuando tiene una línea punteada horizontal, significa de que está ubicada en la parte trasera del panel de control. Y cuando vamos a ver que tiene 2 líneas horizontales, esto significa que el operario tiene acceso a lo que es el panel de control. Y cuando vamos a encontrar estas 2 mismas líneas punteadas horizontales, eso significa de que el operario no va a tener acceso al panel de control. 2, 3. Para poder hacer la lectura de los diagramas, tenemos que entender la siguiente tabla que explica las conexiones de equipo a equipo, de instrumento a instrumento. Por ejemplo, si hay una línea continua, es el envío de una señal de variable. Si es que esta línea es punteada, es una señal eléctrica. Si es una línea continua con unas pequeñas líneas oblicuas, es una señal neumática. Puede haber una línea en la cual tiene círculos blancos, significa que es una señal automatizada con software o con un PLC. Si es que la línea tiene unas L's continuas, quiere decir que es una señal hidráulica. Bueno, continuando con la exposición, en esta oportunidad te voy a explicar lo referente a funciones para relevadores. Estas funciones son usadas cuando algún tipo de instrumento dentro del diagrama PIN-ID realiza un cambio en la señal que recibe. En la siguiente tabla, en la primera columna podemos ver la función, en la segunda el símbolo y en la tercera su definición. La primera función es la función suma. La salida es la suma algebraica de las entradas, o sea, aquí va a sumar todas las entradas. La suma de todas las entradas es igual a la salida. La segunda función, que es el promedio, su símbolo es una sumatoria sobre n. Aquí la salida sería igual al promedio algebraico de las entradas. La tercera función, un triángulo, un delta, es la diferencia. La salida es igual a la diferencia algebraica de dos entradas. Multiplicación. La función multiplicación, la salida es igual al producto de 2 entradas. Igual en la función división, la salida es igual al cociente de 2 entradas. Y de igual forma, exponencial, la salida es igual a la entrada elevada al exponente n. La función raíz, la salida es igual a la raíz n de las entradas. Ejemplo, si dice raíz cuadrada, significa que si hay una entrada y hay una raíz cuadrada, va a ser la raíz de esa entrada. O sea, la salida va a ser la raíz de la entrada. Y la función proporcionalidad, su símbolo es una K y una P, la salida es proporcional a la entrada en un bloque K o P. Puede ser relación de 1 a 1, relación de 2 a 1, relación de 3 a 1, etc.
Proporcionalidad inversa, menos K menos P. La salida es inversamente proporcional a la entrada. De igual forma la función integral, la función derivada, función no especificada, función tiempo. Ya, ahora, la selección alta significa que la salida es mayor a las dos P más entradas. O sea, si hay dos corrientes que están ingresando, la salida va a ser igual a la mayor de las dos corrientes. De igual forma para la selección baja, la salida es menor de dos o más entradas. O sea, la salida va a ser la menor de las dos entradas. Límite superior, límite inferior. Límite superior, la salida es igual a la entrada mientras su valor sea menor al límite superior, o la salida es igual al límite superior mientras el valor de la entrada sea mayor al límite superior. De igual forma el límite inferior. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar un diagrama de flujo P&ID basado en las normas ISO 5.1-2009. Continuando con la exposición del diagrama de flujo, bueno, vemos acá en la gráfica, en el diagrama, que comienza con un tanque de alimentación seguido por una bomba, el cual va a permitir que haya un flujo. Pasa por un transmisor de flujo y a la vez hay bueno, y vemos un controlador de flujo 111, el cual indica que hay una línea en la mitad del círculo, indica que es accesible para el personal. Seguido va a una válvula de flujo donde presenta un actuador con posicionador y ese va a una columna. En la parte superior observamos que hay un transmisor de presión. Y esa transmisión de presión, mediante una señal eléctrica, va a un controlador de presión, que en este caso es 115. Luego se dirige a un flujo con puerta abierta, donde hay un actuador de posicionamiento. Y a la vez, ese gas se dirige hacia un respirador, o sea, es expulsado. Ahora nos dirigimos a la parte inferior, donde vemos que hay un intercambiador de calor. A la entrada del intercambiador de calor hay una válvula de flujo con un actuador de posicionamiento. A la vez indica también que hay un controlador de flujo y también hay un transmisor de flujo. Todo está conectado a la columna. Y en la parte superior vemos otro intercambiador de calor, donde al igual que lo demás hay un controlador de flujo, hay una válvula de flujo, hay un transmisor de flujo. En este caso sería en el sector 114. El cual cuenta con un transmisor de nivel, como pueden ver ahí, que se conecta al equipo. Ese transmisor de nivel envía una señal. Se le envía una señal eléctrica desde un controlador de nivel que es el 117, ¿sí? La corriente que está en el destilado, en el receptor de destilado, va hacia unas bombas, las cuales la transmiten hacia la siguiente corriente, la cual cuenta con un transmisor de flujo, con un controlador de flujo también, y direcciona hacia una válvula de flujo, la cual tiene un posicionador y un actuador. Se ejecuta el control del flujo y se ejecuta también la alimentación hacia el tanque de almacenamiento del producto final. Ahora vamos a explicar un diagrama PFD sobre la síntesis industrial del cloruro de alilo. La reacción principal viene detallada en el paper y hay unas siglas importantes para poder entenderlo. Por ejemplo, cooling water va a ser CW, cooling water retard va a ser CWR, boiler feed water BFW, high pressure steam HPS,
Medium Pressure Steam, MPS, Low Pressure Steam, LPS, Natural Gas, NG. El diagrama en la parte superior cuenta con las siglas que identifican a los equipos que se va a usar en el proceso. Por ejemplo, H601 es el reactor, el cual tiene un calentador de la alimentación. El R601 es el lecho fluidizado reactor, es el reactor de lecho fluidizado con un ciclón y un regenerador de gases. Jet Mixer es importante en el J601, que nos va a proporcionar la unión de las dos corrientes antes de entrar al reactor. Downter Pump, que es la bomba de Downter, que es el refrigerante, es la P601 A y B. E601 Cooler, que es un enfriador con Downter. E602, que es un calentador. E603, que es el enfriador del producto. Para poder explicarlo empezamos de la izquierda. Podemos ver que en este diagrama los rombos van a identificar cada corriente, enumerándolas del 1 hasta el 5. Entra el propileno, luego esa línea va a llegar a un control indicador de flujo con una brida y se va a llegar a una presión de 3.58 bar. ¿Cómo sé esto? Porque el pequeño trapecio indica la presión en bares. Se puede ver en la parte inferior derecha del diagrama la explicación. Y el cuadrado va a indicar la temperatura. Entonces 3.58 bar es la presión a la cual está entrando esa corriente de propileno al calentador. El reactor calentador. Este calentador está funcionando con aire y con gas natural. Luego sale su corriente a 545 grados centígrados y a 3.24 bar. Y se va a unir por el jet mixer con el cloro. ¿Sí? El cloro está saliendo en la corriente 2, pasando por un control indicador de flujo. Las dos corrientes se van a unir con el jet mixer, que es un pequeño mezclador, y van a llegar a una presión de 3.04 bar y una temperatura de 511 grados Celsius, y van a entrar por la parte inferior del reactor de lecho fluidizado. Este reactor de lecho fluidizado va a tener una corriente de enfriamiento. Si ven, el P601 va a suministrar el Downter. Luego de esa bomba se va a un controlador indicador de flujo, pasa hacia su funcionamiento, que es enfriar el reactor, y la corriente 4 es la corriente que trae el Downter después de haber enfriado. Obvio, se eleva un poco la temperatura y va a tener que ir a un intercambiador de calor, que es el E601, que mediante agua de enfriamiento va a hacer que el Downter vuelva a bajar su temperatura y siga el ciclo. Vaya de nuevo a la bomba y luego de nuevo al reactor. ¿Ya? El R601, que es el reactor, ciclón y regenerador, como se indica, trabaja a 511 grados Celsius de temperatura y 2.77 bar. 3 es la corriente que va a regenerarse. Sale, ¿verdad? Y esa corriente va al E602, que es un calentador, boiler, el cual está accionando con el BFW, que es una corriente de alimentación de agua hirviendo que va a calentar, ¿verdad? Esa alimentación está entrando por una válvula con accionador, que es un control indicador de nivel,
¿sí? Entonces esta entra y también tenemos un control indicador de temperatura, que es la que va a medir la temperatura a la cual está saliendo la corriente de producto después del SI02. El vapor de temperatura de presión media que está saliendo por la parte superior del SI02 pasa antes por un control indicador de temperatura, y esa válvula tiene un accionador que va a ejecutar, ¿no? Dependiendo de la temperatura va a controlar la salida del vapor. Ahora, esta corriente que está saliendo del E602 va a estar a 200 grados Celsius y a una presión de 2.43 bar, y va a llegar al E603, que es el enfriador. Es necesario enfriar el producto antes de salir, ¿verdad?, de la planta. Entonces ese intercambiador de calor va a enfriar con agua de enfriamiento, cooling water, y va a salir una corriente 5 que va a estar a 50 grados Celsius y a 2.09 bar. Ese es el producto final.